En enero de 1911, mientras el invierno cubría de nieve buena parte de los Estados Unidos, una batalla silenciosa se libraba lejos de los campos de guerra y de los cañones. No había soldados, ni banderas, ni sangre visible, pero el resultado de esa batalla cambiaría para siempre la historia del capitalismo moderno. En Washington, frente al edificio más poderoso del país, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos volvía a escuchar un caso que llevaba meses, incluso años, gestándose en un caso que no enfrentaba a dos hombres, sino a una idea contra otra, al Estado contra una empresa, a la ley contra el dinero. En el centro de todo estaba un nombre que ya inspiraba respeto, miedo y odio. A partes iguales, John D. Rockefeller. Para 1911 Rockefeller no era solo un empresario, era una institución. El hombre más rico del planeta, el arquitecto de un imperio construido sobre un recurso que estaba cambiando el mundo, el petróleo. 4 meses después, el 15 de mayo de 1911, la sentencia cayó como un martillo. El Tribunal Supremo dictaminó que Standard Oil, la empresa creada por Rockefeller, violaba la ley antimonopolio Sherman de 1890. El veredicto fue histórico. Standard Oil debía ser destruida no por mala gestión, sino por haber tenido demasiado éxito. La compañía sería dividida en 34 empresas distintas, que con sus filiales acabarían siendo casi 40 de aquel desmembramiento. Nacerían nombres que hoy parecen eternos: Exxon, Mobil, Chevron, empresas que un siglo después seguirían dominando la industria energética mundial. Pero para entender cómo un solo hombre llegó a acumular tanto poder que el propio Estado tuvo que intervenir, hay que retroceder mucho más atrás, mucho antes del petróleo, mucho antes de América. Hay que volver a un pequeño pueblo alemán que hoy ya no existe. Una familia antes del imperio, los Rockefeller, no nacieron ricos. Sus orígenes se remontan a Rockenfeld, una aldea del oeste de Alemania situada entre Bonn y Coblenza. En el siglo XVII, aquel lugar era poco más que un conjunto de casas rurales rodeadas de campos y colinas. De allí surgió el apellido Ann Rockefeller, los que vienen de Rockenfeld. Hoy, el pueblo está abandonado, pero su nombre sobrevivió. A comienzos del siglo XVIII, Europa era un continente marcado por la guerra, la religión y la miseria. Para muchos alemanes, el futuro no estaba en quedarse, sino en marcharse. Y en 1723, un hombre llamado Johann Peter Rockefeller, ya en la cuarentena, tomó una decisión que cambiaría el destino de su linaje. Dejó Alemania, cruzó el Atlántico y llegó a una colonia inglesa llamada Pensilvania. No fue un destino elegido al azar. Pensilvania había sido concebida como un refugio para minorías religiosas, impulsada por William Penn, un cuáquero que creía en la tolerancia en una época donde la intolerancia era la norma. Durante décadas, miles de alemanes emigraron allí buscando algo simple pero poderoso: estabilidad. Así comenzó la historia americana de los Rockefeller. Durante generaciones no fueron nadie especial, campesinos, pequeños propietarios, familias que sobrevivían como podían. No hay grandes hazañas, no hay fortunas, solo movimiento constante. El abuelo de John Don Rockefeller, Godfrey Rockefeller, nació en Nueva York en 1783. Probó suerte como agricultor, comerciante e incluso como sheriff. Nada le salió del todo bien. Tuvo 10 hijos y, como muchos estadounidenses de su tiempo, decidió seguir el llamado del oeste, buscando tierras alrededor de los grandes lagos. Entre esos hijos estaba William Rockefeller Sr. Y aquí la historia empieza a oscurecerse. El padre incómodo en William Rockefeller Sr. no fue un héroe fundador, fue todo lo contrario. Nació en 1810 y pasó su vida moviéndose de un lugar a otro, trabajando como leñador, vendedor ambulante y, finalmente, hoy lo llamaríamos estafador. En su tiempo,
era simplemente un emprendedor. William sabía engañar, manipular y desaparecer cuando las cosas se complicaban. Invertía en esquemas dudosos. Compraba tierras con dinero obtenido de fraudes y nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo sitio. En la década de 1830 conoció a Eliza Davison, una mujer profundamente religiosa de origen escocés-irlandés, criada en una familia bautista estricta. La leyenda dice que cuando se conocieron, William fingía ser sordo y mudo, comunicándose con ella escribiendo en una pizarra. Si es cierto o no, poco importa. Lo que importa es que se casaron, y de esa unión imposible nacería, en 1839, un niño llamado John Davidson Rockefeller. Nadie lo sabía entonces, pero ese niño cambiaría el mundo. John Davison Rockefeller creció en un hogar extraño, no pobre en el sentido más extremo, pero sí inestable. Su padre iba y venía. A veces aparecía con dinero, otras desaparecía durante meses. Nunca había certeza, nunca seguridad. Eliza, su madre, fue lo opuesto, rígida, metódica, profundamente religiosa. Mientras William Sr. enseñaba a sus hijos cómo engañar al mundo, Eliza les enseñaba disciplina, ahorro y autocontrol. Cada centavo tenía un propósito. Cada gasto debía justificarse. La Biblia era tan importante como el pan en la mesa. John absorbió eso como una esponja. Desde niño mostró algo que lo diferenciaba de los demás: una obsesión temprana por los números. Llevaba cuadernos donde anotaba cada gasto, cada ingreso, cada deuda. Registraba incluso el dinero que prestaba a sus hermanos. Cobrando intereses simbólicos, no jugaba a ser soldado, no soñaba con aventuras, soñaba con equilibrio. Contable, cuando su padre finalmente abandonó el hogar a finales de la década de 1840, dejando atrás escándalos, acusaciones y un segundo matrimonio ilegal. John aprendió una lección silenciosa, pero definitiva. La seguridad no venía de las personas, venía del control. Eliza se llevó a sus hijos a Ohio, una región que estaba creciendo rápidamente, donde Cleveland no era aún una gran ciudad, pero estaba bien posicionada, con canales, comercio y un tránsito constante de mercancías que la hacían el lugar ideal donde alguien meticuloso podía prosperar. John terminó su educación formal pronto y, aunque no era un académico brillante ni un intelectual, era algo más peligroso. Era práctico, por lo que tomó un curso breve de contabilidad y a los 16 años consiguió trabajo como ayudante contable en una empresa llamada Hewitt y Tattle, dedicada al comercio de productos agrícolas. Allí aprendió algo crucial. El dinero no estaba en producir, sino que estaba en intermediar, por lo que negociaba precios. Trataba con comerciantes y observaba márgenes de ganancia, mientras otros soñaban con hacerse ricos algún día, pues John ya estaba calculando cómo hacerlo. A finales de la década de 1850, algo extraño empezaba a ocurrir en Estados Unidos, ya que durante generaciones el aceite que iluminaba las casas venía de las ballenas, un producto limpio y eficiente, pero cada vez más caro, porque las ballenas se estaban acabando. En Europa, ingenieros y químicos comenzaban a experimentar con un líquido oscuro, maloliente y abundante llamado petróleo, que al principio no parecía gran cosa, pero refinado adecuadamente producía queroseno, el cual iluminaba igual costando mucho menos. John Rockefeller no fue el primero en extraer petróleo ni en refinarlo, pero fue el primero en entender lo que realmente importaba en no la perforación ni la aventura, sino el control del proceso. Mientras miles de buscadores se lanzaban a perforar tierra en Pensilvania, Texas u Oklahoma, Rockefeller observaba desde Cleveland viendo caos, desperdicio y una competencia feroz entre pequeños refinadores que se arruinaban entre sí. Y vio allí su oportunidad. En 1863, junto a socios que entendían la química mejor que él, invirtió en una refinería en lo que no fue un salto romántico, sino un cálculo frío.
pues el petróleo subía de precio y la guerra civil que estalló en 1861 solo aceleró la demanda disparando el consumo de queroseno, lubricantes y combustibles industriales. Mientras el país se desangraba, John Don Rockefeller se concentraba, no luchó en la guerra ni levantó armas. Levantó, y cuando el conflicto terminó en 1865, no era un patriota condecorado, sino algo más útil en tiempos de paz a un hombre rico. La década de 1870 marcó un punto de no retorno, cuando en 1870 Rockefeller fundó Standard Oil of Ohio junto a socios, pero con una empresa que desde el inicio llevaba su sello de eficiencia extrema, reducción de costos y acuerdos silenciosos donde el ferrocarril fue su mejor aliado. Mientras otros pagaban tarifas completas por transportar barriles, Rockefeller negociaba descuentos secretos con las compañías ferroviarias, ofreciendo volumen a cambio de precios bajos que él podía absorber y sus competidores no. Uno a uno empezaron a caer, y en 1872 ocurrió la masacre de Cleveland, donde en apenas 4 meses compró o eliminó a casi todos sus competidores locales. Algunos vendieron, otros quebraron, y los que resistieron fueron aplastados sin violencia física, solo económica. Standard Oil no perforaba más, ni refinaba mejor, simplemente sobrevivía más tiempo que los demás. Y para la década de 1880, Rockefeller controlaba más del 90% del petróleo refinado en Estados Unidos, dejando de ser un empresario para convertirse en un sistema por donde el petróleo siempre tenía que pasar. Para la década de 1880, Standard Oil ya no era simplemente una empresa, sino una red y una estructura que se extendía silenciosamente por todo Estados Unidos, conectando refinerías, oleoductos, vagones de tren, puertos y bancos, porque Rockefeller había aprendido que el poder real no se ejerce gritando, sino organizando. Mientras el público veía marcas distintas y compañías con nombres diferentes con propietarios aparentemente independientes, en la trastienda todas respondían al mismo núcleo mediante un mecanismo legal casi invisible para el ciudadano común, llamado trust. En 1882, Standard Oil se reorganizó bajo este modelo, colocando las acciones de decenas de empresas bajo el control de un pequeño grupo de fideicomisarios, entre los que estaba Rockefeller, quien entendió que no hacía falta que su nombre apareciera en todos los edificios, siempre que apareciera en los documentos correctos. Desde ese momento, Standard Oil dejó de parecer un monopolio, aunque lo fuera más que nunca, ya que el petróleo fluía desde los pozos hasta los hogares, pasando casi inevitablemente por una refinería controlada por él. Controlaba barriles, transporte, almacenamiento, distribución y en muchos casos los precios finales, sin necesidad de fijarlos de forma explícita, pues le bastaba con bajar precios temporalmente en una región para asfixiar a un competidor y luego volver a subirlos cuando ya no quedaba nadie más, en lo que era una guerra silenciosa que Rockefeller ganaba siempre. A diferencia de otros magnates de su tiempo, John D. Rockefeller no era ostentoso y no le gustaban los palacios exagerados ni las fiestas ruidosas, porque vestía de forma sobria, hablaba poco y observaba mucho. Se levantaba temprano, trabajaba sin descanso y revisaba cifras con obsesión, ya que creía firmemente que la riqueza era una responsabilidad otorgada por Dios y no una casualidad ni una injusticia, sino un deber. En su mente él no había robado nada, porque simplemente había sido más disciplinado, más eficiente y más constante, llegando a decir que prefería ser su propio tirano antes que permitir que alguien más lo tiranizara a él, pues prefería exigirse hasta el límite antes que obedecer a otro Anes. Carácter lo convirtió en una figura incómoda, y para muchos estadounidenses, Rockefeller no era un genio empresarial,
sino un símbolo de todo lo que estaba mal en el capitalismo industrial debido a la concentración extrema de poder, la destrucción de la competencia y la influencia desmedida sobre el Estado, provocando que poco a poco la opinión pública empezara a girar en su contra. Estados Unidos estaba creciendo a una velocidad brutal, pues entre 1840 y 1900 su población se multiplicó más de 4 veces, mientras ciudades como Chicago, Nueva York y Pittsburgh se transformaban en colosos industriales, en un país que dejó de ser rural para volverse urbano, mecánico e industrial. Pero ese crecimiento tenía un precio de jornadas laborales interminables, salarios miserables, niños trabajando y accidentes constantes, donde mientras millones sobrevivían, unos pocos acumulaban fortunas inimaginables, provocando que la prensa comenzara a llamarlos varones ladrones, con Vanderbilt en ferrocarriles, Carnegie en acero, Morgan en finanzas y Rockefeller en el petróleo. De todos ellos, Rockefeller era el más invisible y el más poderoso. Pero a finales del siglo XIX, el Congreso aprobó la ley antimonopolio Sherman como una advertencia que durante años fue poco más que papel hasta que alguien decidió usarla cuando el estado de Nueva Jersey demandó a Standard Oil por violar la ley federal en un proceso largo y lleno de maniobras legales. Rockefeller ya no estaba en el día a día, pues había delegado funciones para dedicarse a su familia, a la filantropía y a cuidar su salud. Pero el imperio que había creado seguía funcionando como una máquina perfectamente aceitada hasta que en 1910 el caso llegó a la Corte Suprema. Y en 1911 el fallo fue definitivo. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su fallo de forma fría, técnica y jurídica, dictaminando que Standard Oil violaba la ley Sherman y debía ser disuelta, obligando al entramado industrial más eficiente jamás creado a fragmentarse en 34 compañías independientes, cada una con su propia junta y administración. Sobre el papel, era una victoria histórica del Estado contra el monopolio, pero en la práctica fue otra cosa, porque John Don Rockefeller no gritó ni protestó, sino que sonrió en silencio al poseer acciones en todas esas empresas, viendo cómo sus participaciones se multiplicaban y el valor conjunto de sus acciones aumentaba de forma vertiginosa mientras el mercado celebraba la ruptura. Era la paradoja perfecta del capitalismo estadounidense, donde el sistema había intentado castigarlo y terminó recompensándolo, convirtiéndolo en el primer multimillonario de la historia, con una fortuna que, ajustada a valores actuales, superaba ampliamente la de cualquier magnate moderno. No era solo dinero, sino influencia y legado tras haber creado una dinastía. Pero como el tiempo no se detiene, y su salud era frágil con más de 70 años, el control real estaba pasando lentamente a su hijo, John Don Rockefeller Jr., el heredero incómodo que nació en 1874, rodeado de una disciplina moral y una expectativa aplastante. John Jr. no era su padre, y eso fue su mayor problema, ya que era tímido, reservado y profundamente religioso. Alguien que donde el viejo Rockefeller veía mercados, él veía responsabilidades morales, aunque heredó el imperio e ingresó a las juntas directivas sin desarrollar nunca el instinto depredador de su progenitor. Eso se notaría cuando a comienzos del siglo XX, los Rockefeller invirtieron en la Colorado Fuel and Iron Company, una empresa minera estratégica pero brutal, donde los mineros trabajaban en condiciones extremas, con viviendas y tiendas controladas por la compañía. En 1913 estalló una huelga masiva de más de 10.000 mineros exigiendo dignidad, y la respuesta fue la fuerza, culminando en abril de 1914 en la masacre de Ludlow, donde la intervención de la Guardia Nacional provocó la muerte de hombres, mujeres y niños quemados vivos
en sus tiendas de campaña. El país quedó horrorizado y el rostro del escándalo fue John D. Rockefeller Jr., quien, aunque no dio la orden directa, era el propietario y el símbolo que fue llamado a declarar ante el Congreso con su imagen pública profundamente dañada, haciendo que para muchos el apellido Rockefeller dejara de ser solo sinónimo de riqueza para pasar a ser sinónimo de sangre. Después de Ludlow, algo cambió en John Jr., pues aunque no abandonó el capitalismo ni renunció a la fortuna, comenzó a reconstruir el relato familiar utilizando la Fundación Rockefeller, que había nacido oficialmente en 1913. Tras la tragedia de la mina, esa fundación se convirtió en el eje del nuevo legado familiar, canalizando dinero para universidades, investigación médica, salud pública, educación y desarrollo agrícola en una escala nunca antes vista. La familia empezó a donar cifras que ningún otro linaje había entregado antes, financiando hospitales en Estados Unidos, programas de salud en Asia y apoyo científico en Europa, en lo que para algunos era altruismo genuino, mientras que para otros representaba una operación de limpieza moral, aunque probablemente fuera ambas cosas a la vez. Durante décadas, la fortuna Rockefeller había sido casi invisible, no en cifras sino en forma, ya que el dinero estaba en acciones en trusts y en consejos de administración, operando como un poder en las sombras silencioso y eficiente, mientras John D. Rockefeller padre creía que el verdadero poder no necesitaba monumento. Su hijo pensaba distinto, y a comienzos de los años 20, en una Nueva York, donde los rascacielos crecían como lanzas de acero, tomó la decisión de cambiar el rostro de Manhattan, construyendo no un edificio, sino una ciudad dentro de la ciudad. El Rockefeller Center comenzó como un hogar para la ópera metropolitana, pero ante la Gran Depresión, Rockefeller decidió invertir una fortuna colosal en un complejo de torres, plazas y arte integrado que se convirtió en un mensaje de construcción mientras el país se derrumbaba. El proyecto dio trabajo a decenas de miles y se volvió un símbolo de esperanza para unos y una demostración obscena de poder para otros, donde nada era casual, ni siquiera el arte, pues Abby Aldrich Rockefeller, obsesionada con el arte moderno, fundó en 1929 el MoMA, legitimando obras de Picasso o Van Gogh e integrándolas al sistema para definir el gusto del futuro. Hasta ese momento los Rockefeller influyeron desde fuera, pero la tercera generación con Nelson Rockefeller cambió las reglas porque él no quería administrar un legado, sino gobernar. Nelson entendía que en el siglo XX el poder se ejercía desde el Estado, y como gobernador de Nueva York durante 4 mandatos impulsó megaproyectos, demostrando que su apellido abría puertas desconocidas para otros, llegando a la vicepresidencia de los Estados Unidos y colocando al petróleo en el corazón del poder político. Sin embargo, el siglo avanzaba y surgieron teorías de conspiración que los señalaban como titiriteros globales, aunque la realidad era que no controlaban el mundo, sino que habían diseñado las reglas de energía, salud, educación y cultura, bajo las cuales este funcionaba. Con el tiempo, los Rockefeller hicieron lo que pocos imperios logran al retirarse sin colapsar, vendiendo activos y alejándose del protagonismo, porque el sistema que ayudaron a crear ya funcionaba solo. John D. Rockefeller padre murió en 1937 con 97 años sin pedir perdón, porque los imperios no se justifican, sino que se estudian. A mediados del siglo XX, el apellido ya era parte del paisaje del poder y la familia entendió que el siglo premiaba al arquitecto invisible, transformando el dinero de petróleo en estructura a través de fundaciones y organismos internacionales donde no dictaban órdenes, sino que diseñaban el tablero. Uno de los cambios más profundos fue en la salud, donde la Fundación
Rockefeller intervino financiando universidades médicas y estableciendo criterios científicos que profesionalizaron la medicina moderna, convirtiendo la supervivencia en un sistema. También influyeron en la educación, pues al financiar programas académicos y sociales, orientaron la manera en que la sociedad piensa sin necesidad de imponer contenidos explícitos. Aunque a finales del siglo XX, nuevos magnates tecnológicos ocuparon el imaginario colectivo, los Rockefeller no cayeron, sino que aprendieron la lección más importante del poder duradero a no llamar la atención. Sus fundaciones e inversiones siguen presentes disueltas dentro del sistema en un imperio que no terminó, sino que se volvió parte del aire que respiramos. John Don Rockefeller padre nunca escribió una autobiografía épica y no dejó manifiestos ni intentó justificar su vida, tal vez porque entendía algo esencial. El poder real no necesita explicarse, sino que solo necesita funcionar. Desde Tronos y Sangre, esta historia no se cuenta para glorificar ni para condenar, sino que se cuenta para entender por qué el mundo moderno no nació de discursos, sino de decisiones tomadas en oficinas, en juntas privadas y en silencios estratégicos, donde la familia Rockefeller no fue solo una dinastía rica, sino que fue un experimento y un ensayo temprano de cómo se construye un poder que sobrevive incluso cuando su nombre deja de ser temido. Y esa es la razón por la que, aunque muchos crean que ya no está en su sombra, sigue ahí, quietamente, como siempre. Si hay algo que define a los Rockefeller, es su habilidad para convertir recursos en influencia sin que nadie lo note, y uno de los campos donde esto se vio más claramente fue la política, ya que no hablamos de campañas publicitarias ni de presidentes que llevan su nombre en carteles, sino que hablamos de estructuras que funcionan detrás de escena como lobbies, asesorías, fundaciones, redes de contacto y relaciones internacionales, todo cuidadosamente calibrado. Durante décadas, la familia mantuvo relaciones con presidentes, ministros y figuras clave de todo el mundo, no siempre para imponer decisiones, sino para crear un ecosistema favorable a sus intereses corporativos, filantrópicos y estratégicos, en un efecto silencioso, pero profundo, donde cuando el mundo decidió expandirse tras la Segunda Guerra Mundial, hubo actores que ya habían preparado el terreno, y los Rockefeller estaban entre ellos. El petróleo que John Don Rockefeller convirtió en un imperio dejó de ser solo un recurso económico y se volvió herramienta geopolítica, porque durante la primera mitad del siglo XX, controlar el acceso al petróleo significaba influir en gobiernos, guerras y tratados internacionales, donde la familia entendió esto antes que muchos, y sus decisiones de inversión y retiro no fueron casualidad, ya que mapas, pozos y refinerías eran también piezas de un tablero global. Con el paso de los años, la energía evolucionó, pero el patrón permaneció mediante una influencia estratégica con el control indirecto de recursos críticos que incluye no solo petróleo, sino también finanzas, tecnología y educación. Lo más fascinante de los Rockefeller no es solo lo que hicieron, sino cómo pensaron el poder, pues nunca buscaron el aplauso ni persiguieron la fama por la fama, ya que su objetivo era la durabilidad para crear estructuras que siguieran operando incluso si ellos desaparecían, para lo cual desarrollaron 3 principios como la paciencia estratégica, donde los resultados importantes no ocurren en años, sino en generaciones. Las redes de influencia, prefiriendo estructuras que no dependan de una sola persona. Y el legado en sistemas, no en nombres, donde su apellido debía ser relevante solo cuando servía, y si no debía desaparecer del centro de atención. Este enfoque hizo que muchas de sus decisiones parecieran simples filantropía, pero eran movimientos calculados en un tablero global, y a medida que avanzaba el siglo XX, los Rockefeller entendieron que el verdadero poder ya no estaba solo en el petróleo, sino en el dinero que mueve al petróleo y a todas las demás industrias, porque el acceso a capital, crédito y mercados financieros
se convirtió en la nueva frontera. John D. Rockefeller Jr. fue uno de los primeros en comprender que el control indirecto a través de los bancos era más seguro y duradero que la explotación directa de recursos, por lo que su familia comenzó a invertir no solo en petróleo, sino también en instituciones financieras, bancos y compañías de seguros, como ocurrió con la fusión de la Equitable Trust Company con el Chase National Bank en 1930, que no fue solo un negocio, sino un movimiento estratégico para asegurar influencia en el sistema bancario estadounidense y tener voz y voto en préstamos e inversiones esenciales para la economía en expansión. La filantropía de los Rockefeller no era solo caridad, sino que era una inversión de influencia donde cada universidad, hospital o fundación apoyada funcionaba como un nodo de redes de conocimiento y poder, asegurando que las generaciones futuras crecieran en entornos donde su nombre y legado estuvieran presentes. La creación de la Rockefeller Foundation en 1913 fue apenas el inicio, y a través de ella la familia pudo moldear sectores enteros como la salud pública, el desarrollo agrícola, la educación superior e incluso políticas de población, alcanzando China, México y África, mucho antes de que fueran consideradas estratégicas por el mundo occidental. Mientras la familia mantenía presencia en bancos y petróleo, también empezó a mirar hacia industrias emergentes como minería, acero, química y transporte, permitiéndoles amortiguar riesgos y asegurar que su riqueza no dependiera de un solo recurso, además de acercarse a la tecnología y la investigación aplicada, especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde patentes y desarrollos químicos financiados por ellos generaban dinero y creaban dependencia tecnológica. El ascenso de Nelson Rockefeller en la política fue un paso natural como gobernador de Nueva York y luego vicepresidente, encarnando la filosofía de influencia indirecta y estratégica, donde su participación en América Latina a través de la Creole Petroleum Corporation mostró cómo la familia combinaba negocios y diplomacia mientras aparentaba ser filántropa y discreta, controlando piezas clave del tablero internacional como energía, finanzas e infraestructura, bajo una lógica de largo plazo, más allá del corto beneficio económico. Para mediados del siglo XX, los Rockefeller ya habían pasado de ser magnates del petróleo a arquitectos de un poder más sutil y global, donde la cuarta generación, liderada por David Nelson y John D. Rockefeller III, entendió que la influencia no dependía únicamente de la riqueza directa, sino de cómo se proyectaba en la sociedad y la política mundial. David Rockefeller se convirtió en el rostro de esta expansión global como banquero diplomático y filántropo, al entender que la interconexión financiera a través del Chase Manhattan Bank podía ser más poderosa que la posesión de tierras o fábricas, permitiéndole influir en flujos de capital desde Europa hasta Asia y América Latina. La estrategia de la familia se apoyaba en pilares como la diplomacia discreta, mediante reuniones con líderes políticos para colocar aliados en posiciones clave, las finanzas globales con inversiones en bancos internacionales que daban control indirecto sobre economías enteras, y la influencia cultural y educativa mediante universidades y fundaciones que moldeaban la agenda intelectual mundial. La diversificación silenciosa continuó explorando gas, energía nuclear, medios de comunicación y biotecnología para asegurar el control sobre innovaciones críticas, manteniendo relevancia sin depender de la exposición mediática, ya que la riqueza era el medio, pero la influencia la verdadera moneda. A estas alturas, los Rockefeller eran sinónimo de poder invisible, con una fuerza que residía en conectar decisiones económicas, políticas y culturales de manera estratégica, creando redes que trascendían generaciones, donde nadie podía ver claramente dónde terminaban sus negocios y empezaba su influencia. Para finales del siglo XX y comienzos del XXI, la red de influencia global se adaptó a la globalización
y la revolución tecnológica, operando en las sombras a través de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, que se convirtieron en herramientas de influencia indirecta. David Rockefeller y sus sucesores aseguraron que sus intereses estuvieran presentes en decisiones globales mediante consejos consultivos y foros de élite, como el Club Bilderberg o el Consejo de Relaciones Exteriores, donde forjaron alianzas con los hombres más poderosos del planeta. La filantropía dejó de ser solo donación para convertirse en un mecanismo estratégico donde programas educativos en universidades de élite producían líderes. Alineados con sus principios e iniciativas en salud global, les daban acceso a redes científicas críticas. Con la llegada de la era digital diversificaron su portafolio hacia bancos digitales, fintech y startups, conectando tecnología y energía bajo el patrón de menos visibilidad y más control mediante estructuras sólidas y redes invisibles. Mientras la cuarta generación construía este imperio, surgía el desafío de mantener la unidad familiar frente a herederos atraídos por finanzas modernas e instruirlos en la disciplina del poder invisible que iba más allá de la riqueza. A pesar de su reputación como mecenas, los Rockefeller siempre han estado envueltos en controversias, pues durante décadas Standard Oil y sus sucesoras definieron los precios del crudo y moldearon políticas energéticas mediante contactos estratégicos que aseguraban decisiones favorables lejos de la vista pública. La filantropía ha sido cuestionada como un instrumento de legitimación y control social, donde universidades de élite formaban líderes alineados, con visiones estratégicas de la familia y programas de salud influían en políticas internacionales de manera indirecta. Esta combinación de riqueza y discreción los convirtió en protagonistas de teorías conspirativas sobre el control de bancos centrales y sociedades secretas que mueven el mundo desde detrás del telón, donde el misterio es parte del legado. Para la quinta y sexta generación, la pregunta es, ¿cómo mantener la relevancia mediante la diversificación hacia biotecnología y energías renovables, mientras se enfrentan tensiones internas y presión pública en un mundo globalizado? El legado Rockefeller ya no se mide en barriles o dólares, sino en la capacidad de moldear decisiones globales invisibles y persistentes, en un poder que pocos ven pero todos sienten. A medida que avanzaba el siglo XXI, la familia Rockefeller dejó de ser solo sinónimo de petróleo y filantropía para convertirse en un símbolo de adaptación al poder moderno, donde la sexta generación enfrentaba retos que sus antecesores jamás imaginaron, como la globalización, la transparencia mediática y la economía digital. Algunos miembros de la familia decidieron salir al ojo público participando en fundaciones, conferencias y negocios de alto perfil, mientras otros preferían operar desde las sombras en corporaciones, fondos de inversión y redes diplomáticas internacionales. Diferentes visiones generacionales causaban tensiones, pues algunos querían modernizar el legado con energías limpias y tecnología, y otros insistían en mantener influencia en sectores tradicionales, en unas tensiones internas que nunca se hacían públicas, pero eran palpables en decisiones estratégicas donde inversiones, adquisiciones y asociaciones corporativas eran también un tablero donde se movían intereses familiares. Aunque la familia promovía la imagen de unidad, documentos y relatos de cercanos muestran que la competencia por el poder real y la influencia económica era feroz, con conflictos sobre quién lideraría ciertas fundaciones o proyectos estratégicos y diferencias ideológicas sobre si la filantropía debería ser altruismo puro o instrumento de poder cultural, con herederos enfrentados que preferían alianzas externas a comprometerse con la visión tradicional de la familia. Estas rivalidades, aunque discretas, definían el rumbo del imperio Rockefeller, porque cada decisión sobre inversiones o asociaciones podía alterar décadas de legado acumulado en un siglo XXI, que exigía adaptación y discreción digital,
donde la familia invirtió en tecnología y biotecnología, sectores que no solo generan riqueza, sino que permiten influir en políticas globales y avances científicos. Redes internacionales de colaboración con universidades, think tanks y organismos multilaterales consolidan un poder que ya no se mide solo en dinero, sino en influencia estratégica, donde la visibilidad mediática se convirtió en una herramienta doble necesaria para ciertos fines, pero peligrosa, si dejaba al descubierto movimientos críticos o secretos. Mientras algunos herederos abrazan la modernidad y la exposición pública, otros prefieren el anonimato absoluto, operando detrás de escenas para mantener la influencia familiar intacta en un poder real, que parece residir ahora en lo que nadie ve como alianzas invisibles, decisiones estratégicas y la capacidad de moldear sectores completos sin necesidad de escándalos o titulares. Cada generación se enfrenta al mismo dilema de cómo mantenerse relevante en un mundo donde la información circula a la velocidad de un clic y los secretos se filtran más rápido que nunca. Aunque los medios ya no los presentan como los magnates del petróleo absolutos del siglo XX, la familia Rockefeller sigue tejiendo redes de influencia que cruzan fronteras y sectores, desde la política hasta la ciencia y la tecnología, convirtiendo su poder económico en una fuerza estratégica silenciosa. En la última década, varios miembros de la familia se movieron hacia inversiones en energías limpias, tecnología financiera y biotecnología, sectores que prometen control futuro sobre recursos esenciales mediante fondos de inversión en startups de inteligencia artificial y energía renovable, además de alianzas con universidades e institutos de investigación para acceder a innovación científica antes que nadie. Participación indirecta en think tanks y grupos de política internacional influyen decisiones gubernamentales, todo hecho sin necesidad de titular de prensa, usando intermediarios y sociedades anónimas para mantener la discreción que caracterizó su estilo histórico. A pesar del sigilo, el mundo digital y los medios siempre encuentran grietas como correos filtrados y documentos públicos que mostraban asociaciones polémicas con empresas que de forma indirecta reforzaban su poder económico, o rumores sobre conflictos internos cuando ciertos miembros jóvenes criticaron decisiones de inversión de generaciones anteriores, revelando la lucha silenciosa entre modernización y tradición. Estas filtraciones son solo la punta del iceberg, mientras los verdaderos movimientos estratégicos se mantienen invisibles. Entre acuerdos privados y contratos confidenciales, en una familia que ha perfeccionado la capacidad de moldear la opinión pública y cultural mediante patrocinios de museos, centros de investigación y programas educativos, que no solo generan prestigio, sino también modelan ideas sobre economía política y ciencia. Participación en eventos internacionales, donde su presencia es discreta pero decisiva en negociaciones y decisiones multilaterales, hace que el poder de la familia ya no se mida solo en activos, sino en su capacidad de mover piezas clave en gobiernos, corporaciones y medios casi sin que nadie lo note. Hoy el futuro de los Rockefeller depende de cómo sus herederos manejarán la transición entre lo tradicional y lo digital, entre el poder visible y el invisible, preguntándose si seguirán controlando sectores estratégicos desde las sombras, manteniendo la discreción que los hizo legendarios, o si la exposición pública y la filantropía mediática marcarán un cambio generacional transformando su influencia en algo más público y debatido en una partida de ajedrez global, donde la familia todavía mantiene varias piezas decisivas en secreto. Aunque la familia proyecta una imagen de unidad y filantropía, las tensiones internas siempre han sido parte de su historia, donde cada generación enfrenta el dilema entre poder y legado, y no todos los miembros comparten la misma visión sobre cómo mantener la influencia familiar. A medida que el mundo se digitaliza y las inversiones tradicionales pierden peso, los Rockefeller enfrentan desafíos inéditos con miembros que
prefieren expandir su influencia en tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, biotecnología y energía renovable, mientras otros buscan mantener el control sobre los sectores tradicionales como bienes raíces, petróleo y finanzas que durante décadas les aseguraron poder absoluto, generando un choque silencioso donde reuniones familiares y consejos privados son más batallas estratégicas que convivencias fraternales. El poder de los Rockefeller no se limita a Estados Unidos, pues han tejido alianzas discretas con familias y corporaciones europeas y asiáticas, asegurando que sus decisiones estratégicas tengan alcance global, participando en foros internacionales, donde la economía, la energía y la política se entrecruzan, muchas veces sin aparecer en registros públicos, buscando no solo ganancias económicas, sino influencia política, controlando indirectamente sectores clave en varios continentes. Mientras otras familias prominentes se exponen mediáticamente, los Rockefeller han perfeccionado el arte de permanecer invisibles mediante sociedades anónimas y fideicomisos que ocultan propiedades e inversiones, con una filantropía estratégica que crea prestigio y cobertura pública, mientras los movimientos más importantes permanecen en la sombra, resultando en un poder silencioso pero más efectivo, donde la percepción pública es solo una capa superficial. Como toda familia con poder, han sido objetivo de rumores, filtraciones y teorías conspirativas donde documentos filtrados sugieren inversiones en sectores controvertidos, aunque la verdadera magnitud de su influencia nunca se revela por completo y los conflictos internos generan filtraciones parciales usadas, a veces por algunos miembros, para presionar o redefinir decisiones familiares. En este mundo de secretos, cada rumor es una pista que apenas roza la superficie del verdadero alcance de su poder en una herencia, donde el gran desafío no es solo mantener riqueza, sino asegurar que su legado perdure sin perder control sobre las fuerzas globales que ellos mismos ayudaron a modelar, protegiendo su influencia futura. Los herederos deben aprender a equilibrar discreción y visibilidad, tradición y modernidad, riqueza y estrategia, en un tablero global más complejo que nunca, donde la familia Rockefeller sigue siendo uno de los jugadores más decisivos, aunque muchos no sepan siquiera que está jugando. Mientras el público percibe a los Rockefeller como filántropos o magnates del petróleo, la verdadera fuerza de la familia radica en su capacidad para moldear sistemas enteros sin que nadie lo note, abarcando política, cultura y tecnología mediante una red de inversiones y alianzas tan sofisticada que cada sector económico está interconectado. Finanzas internacionales a través de bancos, fondos de inversión y sociedades de capital privado influyen en flujos de dinero globales, mientras en energía y recursos naturales incluyen energías renovables y minería estratégica, asegurando control sobre recursos críticos, además de invertir en empresas emergentes de inteligencia artificial y biotecnología, anticipando cambios antes que gobiernos y competidores. Cada movimiento es calculado, buscando posicionamiento estratégico y moldeando percepciones a través de instituciones educativas y becas que forman líderes mundiales con valores alineados a sus intereses, junto al apoyo a proyectos culturales, museos, medios y think tanks, controlando sutilmente la narrativa pública. El efecto es silencioso pero profundo, con generaciones enteras absorbiendo influencias sin ser conscientes de la mano que las guía, coordinando movimientos globales con tal grado de discreción que crean redes de fideicomisos y corporaciones que difuminan su participación directa, dificultando rastrear sus verdaderas operaciones. Mantienen relaciones con gobiernos, organismos internacionales y empresas privadas, asegurando que sus intereses siempre tengan aliados, incluso en crisis económicas o políticas, donde su posición les permite beneficiarse y proteger su legado, mientras otros sufren pérdidas,
haciendo que parezca que los acontecimientos globales son naturales o independientes, cuando en realidad están estratégicamente influenciados. La familia sabe que el poder no se hereda automáticamente, sino que debe cultivarse, preparando a las nuevas generaciones en política, relaciones internacionales y manejo estratégico del conocimiento, buscando garantizar que puedan operar sin exponerse demasiado, manteniendo el legado intacto y fomentando el equilibrio entre discreción y visibilidad, enseñando a manipular escenarios globales sin dejar rastros evidentes. Aunque pocos lo perciben, cada crisis global, cada cambio en mercados clave y cada tendencia cultural puede tener un eco de decisiones tomadas por esta familia, desde movimientos financieros hasta estrategias de medios, filtrando su influencia por capas para asegurar que sus objetivos se cumplan de manera silenciosa, pues el verdadero poder, como ellos saben, no es visible ni ostentoso, sino que se mide por la capacidad de mover piezas sin que nadie note que son sus manos las que las mueven. Por fuera, la familia Rockefeller proyecta unidad y estabilidad inquebrantables, pero como cualquier imperio, sus tensiones internas pueden ser tan peligrosas como cualquier amenaza externa, ya que durante décadas los desacuerdos familiares han moldeado decisiones estratégicas, a veces más que los mercados o la política. Cada generación enfrenta el delicado equilibrio entre ambición personal y legado familiar, donde algunos miembros buscan innovar y diversificar la influencia hacia sectores como tecnología avanzada o biotecnología, mientras otros se aferran a los negocios tradicionales de petróleo, banca y filantropía, insistiendo en preservar el control clásico. Estas diferencias no siempre se resuelven públicamente y se negocian detrás de puertas cerradas, con alianzas temporales o conflictos silenciosos, pues la familia ha aprendido que el poder absoluto dentro del clan es tan complejo de gestionar como el poder externo, y cualquier error podría debilitar décadas de control. El siglo XXI ha presentado desafíos inesperados, como cambios en la política global y regulaciones financieras que amenazan inversiones clave, junto a revoluciones tecnológicas que pueden desplazar industrias enteras, poniendo en riesgo intereses históricos. Aunque aparentan calma, cada decisión es calculada, desde la adquisición de nuevas tecnologías hasta el posicionamiento de aliados en gobiernos y corporaciones, mientras internamente mantener la cohesión depende de controlar también la percepción externa, para que los conflictos no se filtren y pongan en riesgo la imagen pública. Las disputas estratégicas se manejan a través de fideicomisos, fundaciones y sociedades anónimas que permiten redireccionar poder sin mostrar fricción, asegurando que la familia parezca sólida y sincronizada ante el mundo, mientras preparan a la siguiente generación, formándola en diplomacia, negocios internacionales y manejo de crisis para identificar amenazas antes de que sean visibles. A simple vista, todo sigue igual y la imagen de unidad permanece intacta. Sin embargo, detrás de la fachada, una grieta comienza a formarse, invisible para el mundo exterior, con pequeñas discrepancias en decisiones estratégicas, como proyectos de inversión rechazados por algunos miembros, mientras otros los apoyan, o filantropía controvertida que genera temores sobre daños a la reputación. La generación más joven, educada en universidades de élite, empieza a cuestionar métodos tradicionales y la dependencia histórica del petróleo, buscando alternativas en tecnología y energías renovables, intensificando la rivalidad entre innovación y tradición en enfrentamientos sutiles que se filtran en reuniones privadas. Mientras tanto, fuerzas externas comienzan a percibir las grietas con rivales corporativos, que estudian movimientos financieros, buscando debilidades y medios que cuestionan el alcance del poder familiar, poniendo presión sobre decisiones históricamente silenciosas. En medio de esta tensión,
Los Rockefeller saben que la siguiente jugada debe ser decisiva para asegurar que los secretos internos no se conviertan en armas externas en una historia que queda abierta, donde la grieta silenciosa es solo un preludio de lo que podría ser la primera crisis interna que ponga en riesgo el legado completo. Los pasillos discretos de las mansiones, Rockefeller, los despachos de Wall Street y los salones de reuniones empiezan a resonar con murmullos inesperados, donde pequeños desacuerdos se convierten en tensiones difíciles de ocultar y las decisiones antes unánimes ahora generan debates acalorados, bajo una etiqueta de calma exterior. Una propuesta para redirigir la fortuna hacia energías renovables encuentra oposición de quienes consideran que debilitaría el control petrolero, mientras acuerdos secretos con potencias extranjeras generan sospechas sobre si se está cediendo demasiado poder. La nueva generación busca modernizar estrategias apostando por startups y tecnología disruptiva, redefiniendo la filantropía hacia causas visibles, lo que es percibido por los tradicionales como una amenaza a la cohesión familiar. Mientras la familia se debate internamente, firmas rivales estudian cada movimiento, buscando debilidades y activistas examinan conexiones ocultas, filtrando información que despierta alarma, haciendo que el equilibrio esté en juego, con reuniones secretas y estrategias que se revisan 2 veces. El silencio en los pasillos de piedra ya no podía ocultar la fragmentación interna, donde en la sala de juntas principal las discusiones se volvieron largas y tensas, cargadas de miradas calculadoras. Un choque de visiones energéticas marcó un antes y un después cuando la propuesta de invertir en tecnología solar y baterías fue recibida con desdén por los veteranos, mientras los jóvenes defendían que sin adaptación serían superados. La filantropía y la política se volvieron un campo minado donde fundaciones en países emergentes desataron sospechas de interferencias políticas, y algunos miembros empezaron a filtrar información sutil para probar la lealtad de sus aliados. La juventud desafió la tradición creando fondos de inversión secretos en startups y criptomonedas, reestructurando fundaciones para ganar visibilidad global ante la preocupación de los mayores, que nunca habían enfrentado un desafío tan directo. La presión externa se intensificó con rivales financieros, detectando oportunidades, y una filtración accidental de un documento interno, con cifras estratégicas, desató rumores de discordia y traiciones familiares en la prensa. En la tranquilidad de su despacho, uno de los Rockefeller más antiguos comprendía que cada decisión podía redefinir el legado y que el control absoluto comenzaba a ser un recuerdo, no una realidad garantizada, dejando la historia en un punto de inflexión donde la grieta interna sigue creciendo y el mundo externo observa con suspicacia. Un final abierto donde el eco de esta discordia resonará durante generaciones.